¿Es posible aprender matemáticas en casa aunque tú no seas profesor o profesora? Completamente. Y lo vamos a ver en este vídeo. Bienvenidos a Mommy Time, yo soy Silvia, mamá homeschooler con 20 años de experiencia y también profe online y asesora educativa. Y hoy, como os decía, vamos a hablar de matemáticas, esa área de aprendizaje que todos temíamos, o casi todos, cuando éramos pequeños, yo la primera, sobre todo porque había muchas cosas que no entendía. Entonces era algo que se me dificultaba un poquito. Pero pese a eso, nosotros optamos por la educación en casa y lo hemos hecho con nuestros 3 hijos. La pequeña tiene ahora casi 11 años y creo que hemos podido salir adelante bastante bien, porque finalmente los conceptos que tú vas trabajando con tus hijos son conceptos que tú ya has visto durante tu escolaridad y además los vas redescubriendo. Incluso algunos los vas reentendiendo de una forma mucho más profunda de lo que lo hiciste en el colegio, porque como adulto eres el responsable de luego transmitirle ese conocimiento a tu hijo. Pero no solo eso, sino porque además cuentas con materiales manipulativos, con muchas herramientas que no contábamos con ellas en el colegio y que nos facilitan mucho la vida. Entonces, vamos a empezar un poquito por el principio. Os voy a ir enseñando diversos materiales. Tener en cuenta que todos estos materiales que yo os voy a enseñar y que tengo son materiales que he usado a lo largo de 20 años, entonces no hace falta comprarlo todo si tenemos un único hijo, ni a lo mejor no tenemos el presupuesto para hacerlo, porque hay muchísimos materiales que se pueden realizar en casa con cartón, con cartulinas, con madera cortada si es que somos un poco manitas. Entonces no es necesario hacer grandes inversiones. Yo os voy a enseñar lo que tengo porque son cosas que he ido invirtiendo en ellas a lo largo de los años, y también tened en cuenta que yo las utilizo para mis clases online y mis clases de refuerzo escolar, entonces es material que uso para mi trabajo, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar por preescolar, ¿vale? Cuando los niños están en preescolar hay muchísimos aprendizajes matemáticos. El primero que nos viene a la mente es el conteo y los números, y es muy importante que en ese conteo y en esos números ellos tengan la conciencia de lo que es la cantidad, porque no es lo mismo decir 1, 2, 3, 4, 5 que ver 3 cosas y saber que hay 3 cosas, ¿vale? Entonces, para esto son ideales las bases de 10, como estas que tengo por aquí. Estas son de bambú, creo, o algo así. Y como veis, aquí hay 2 filas de 5 que son 10. Primero podemos usarlas para conteo. Esto va con unas piezas de madera que son como unas moneditas que insertamos aquí, se caen evidentemente si lo pongo así, y podemos ir viendo las cantidades. Esto además luego nos va a servir para hacer las famosas sumas que se llaman los amigos del 10, que es, pues que sabemos que 2 más 8 son 10, uy, se cae, 3 más 7 son 10, etc. Esto es muy útil porque luego sienta una base para futuras sumas un poquito más complejas, pero es lo primero por lo que hay que empezar. Entonces, numeración, conteo, cantidades, esto es visual, y primeras sumas con este tipo de material así, que se llaman bases de 10, y se pueden encontrar en madera, se pueden fabricar incluso con cartón, con cartulinas, con lo que tengamos en casa, y no hay que complicarse la vida para nada, porque lo importante aquí es que haya material para que los niños puedan manipular y ver realmente esa cantidad con la que están trabajando. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí un juego muy antiguo que se llama Tridijoc, que además es un juego que está en catalán. Básicamente os lo quiero enseñar porque es un juego que trabaja, igual que el Tangram, formas geométricas y composición de figuras. Esto es muy importante en edades tempranas, ¿vale?, para que puedan situarse, para que puedan aprender sobre el espacio, para que puedan incluso empezar a reconocer sus primeras formas, etc. Son juegos que a priori no parece que tengan que ver nada con matemáticas, porque son juegos de construcción de este tipo o de Tangram, ¿vale?, pero ayudan muchísimo a esos conceptos matemáticos de la primera infancia. Y luego tenemos juegos así como los FlexiSticks, que sirven pues, para construir cosas en 3D, formas en 3D, pirámides, etcétera. Se lo pasan genial y también son muy útiles para este tipo de conceptos.
Vamos un poquito más allá, seguimos con operaciones, sumas, restas, incluso las primeras multiplicaciones, y aquí os voy a enseñar seguramente algo que ya conocéis, que son los policubos, los math cubes, que son estos cubitos de plástico que se pueden unir de esta forma. Y con esto, ¿qué podemos trabajar? Podemos trabajar sumas, porque 2 más 3 los juntamos y luego los contamos y sabemos que hay 5. Podemos trabajar, si yo uno por aquí, estos números cuadrados, incluso raíces cuadradas, ya muchísimo más adelante. Podemos trabajar formas en 2D y en 3D juntando los cubos y haciendo, pues por ejemplo, un cuadrado, y luego si los junto pues haría un cubo y un largo, etcétera. Estos tipos de materiales que se pueden usar durante toda la primaria son los materiales en los que vale la pena invertir, porque los vamos a estar utilizando continuamente para muchos tipos de actividades, y además son materiales que están muy bien económicamente y valen la pena de tener. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a hablar de materiales Montessori. Para materiales Montessori os quiero presentar primero la famosa tabla de 100. No la voy a inclinar mucho porque estas piezas son, a ver si consigo sacar una, son movibles. Estas piezas son movibles y entonces se trata de componer esta tabla del 100 y luego también utilizarla para conteo. Sirve para sumar de decenas en decenas, para sumar de unidades en unidades, para ver las tablas de multiplicación, los patrones numéricos, para muchísimas cosas. Y es de los primeros materiales que yo recomiendo, si no es Montessori, porque ahora mismo hay una gran variedad de tablas de 100 de muchísimas marcas, no pasa absolutamente nada. Si no podemos comprarla, la podemos hacer con un cuadrado de cartón que vamos a marcar, que vamos a numerar o que no vamos a numerar, porque luego podemos hacer las piezas cuadraditas para ir poniendo en nuestra tabla. Si le ponemos velcro por detrás, ya tenemos un material un poquito más durable y no se nos van a perder las piezas. ¿Qué más tenemos de material Montessori? Materiales Montessori, os quiero enseñar las estampillas, pero antes de hablar de las estampillas, que son estos cuadraditos en los que hay un 1, en el verde, en el azul hay un 10, una decena, en el rojo hay el 100, una centena, y en otro verde hay el 1000, la unidad de millar, por eso es del mismo color que el otro 1, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Para hacer cálculos, pero antes de pasar a estas estampillas en el que hay un 1 aquí y un 10 aquí, pero aquí tenemos una pieza y aquí también tenemos una pieza, yo recomiendo primero pasar por las regletas, las famosas regletas Cuisenaire, que son unas barritas de madera en las que podemos ver las cantidades, las unidades que hay, digamos, ¿vale? Entonces esta barrita del 2, en realidad, si ponemos así dos piezas del 1, que se ha caído, dos piezas del 1, una aquí y otra aquí, veremos que dos piezas del 1 miden lo mismo que una pieza del 2, y así seguidamente hasta que llegamos a la pieza del 10, donde caben 10 piezas del 1, y podemos comprobarlo con el niño o la niña para que vea que realmente una decena es igual a 10. Una vez que hayamos trabajado mucho con estas piezas de regletas y hayamos trabajado las cantidades, hayamos hecho, por ejemplo, la serpiente numérica, que es hacer una serpiente de colorines y luego ir sustituyendo esas sumas por decenas para ver el resultado final. Una vez que hayamos trabajado también restas con estas regletas y que conozcamos bien el concepto de cantidades, entonces podemos pasar a esto de aquí, porque esto es mucho más abstracto, porque al final aquí tengo un 1 y es una pieza, y aquí tengo 10, pero solo es una pieza. No puedo comprobar que aquí realmente hayan 10, ¿vale? No sé si entendéis un poquito la explicación y la importancia de que el niño o la niña vean realmente las cantidades, porque luego, si no, cuando empezamos con los cálculos sobre papel,
se vienen muchas confusiones. Hay muchos niños que cuando están haciendo una suma, una resta, una multiplicación, lo hacen de forma completamente mecánica, pero realmente no saben que están trabajando con unidades, decenas, centenas y millares. Y ese concepto del sistema decimal es muy importante tenerlo muy anclado, para luego empezar a trabajar cálculos sobre papel, que es más abstracto, es más mecánico, es más rápido, sí, pero es más abstracto, y primero el niño y la niña tienen que entender ese concepto de cantidad. Y para eso estos materiales como las regletas, como los policubos, son muy útiles. Como veis, no es necesario comprarlo todo, porque yo aquí, por ejemplo, tengo una tabla que es, o sea, un cuadrado de 100. Esto se puede comprar en perlas Montessori, esto se puede comprar en madera también, pero yo lo he fabricado con cartón, imprimiendo estas plantillas y pegándolas encima de cartón para que tenga un poquito más de durabilidad, y me funciona estupendamente. Vamos a ir ya, después de estos conceptos de numeración y de cálculo, etcétera, vamos a ir con otro material que tengo por aquí, que también es un material Montessori, pero que también os voy a enseñar una alternativa. Cuando ya estamos en otras etapas de primaria un poquito más avanzadas, pues vamos a pasar a las fracciones. El concepto de fracciones. A mí me gusta enseñarlo cuando trabajo tanto con mis hijos, como lo he trabajado con ellos, o con mi hija pequeña, o con mis alumnos. Me gusta enseñar el concepto de fracción juntamente con el porcentaje y los decimales, porque al final una cosa es la otra y la otra es la una. Entonces yo lo enseño normalmente todo junto, mezclado, interconectado, para que ese aprendizaje se vaya anclando. En Montessori tenemos esta caja de fracciones en la que tenemos una unidad entera, que es como un círculo, una pizza, por ejemplo, y aquí tenemos las fracciones. Una mitad y otra mitad equivalen a una unidad entera. Por detrás las he marcado porque no venían marcadas, para poder trabajarlo. Igual que tenemos las mitades, tenemos los cuartos también, los tercios, los quintos, los sextos, etc. Y esto va hasta las décimas. Entonces, esto es el material Montessori, es de madera, es manipulable, perfecto. Es redondo, lo que a veces dificulta según qué tipo de actividades, pero sí que es verdad que para manipular la madera o algo que tenga como más textura, más grueso, es más agradable. Ahora bien, yo tengo una versión low cost que a mí me ha funcionado muy bien con mi hija pequeña, y lo hemos usado incluso más que las cajas de fracciones Montessori, y es esto, las tiras de fracciones. Aquí tenemos tiras que representan una unidad, y aquí hay tercios. Esta unidad está partida en 3. Por detrás, además, está escrito el número decimal que corresponde al tercio. Y falta el porcentaje porque todavía no lo hemos trabajado. Así como tenemos los tercios, también tenemos los octavos, tenemos los quintos, etcétera. Y ahora vamos a ver una cosa. Aquí tengo los cuartos, por ejemplo. 2 cuartos es equivalente a 4 octavos. Y aquí con estas tiras podemos trabajar las equivalencias, podemos trabajar sumas, porque luego las juntamos y buscamos la correspondencia, etcétera. Y aquí también la parte decimal. Entonces, como veis, esto es una versión low cost, esto es cartulina de colores, simplemente que tengan las mismas medidas para todo, y podemos trabajar perfectamente las fracciones con este tipo de material casero, que es muy fácil de hacer. ¿Qué más contaros? Que no es necesario, como decía, tener todo el material comprado. Se puede hacer mucho material en casa, con cartón, para contear, por ejemplo, pues no sé, perlitas de hacer collares, para hacer conteo, pues también bolas de papel de aluminio. Hay un montón de posibilidades y no es necesario tener este material. ¿Hasta cuándo trabajar con material en casa? Pues realmente trabajar con material manipulativo se puede recomendar incluso en secundaria, porque hay conceptos que manipulando algo
son mucho más visuales y mucho más entendibles que simplemente haciendo una fórmula en papel. Y finalmente yo creo que las matemáticas es algo que muchas personas, a mí me ha pasado toda la vida, tenemos necesidad de entender aquello que estamos trabajando de forma mecánica con una fórmula. Porque si no lo entendemos es como que eso nos lleva a cometer errores porque constantemente nos estamos preguntando si esa fórmula la estamos aplicando correctamente o no. Eso es importante para las etapas de primaria, justamente trabajar con mucho material visual, mucho material manipulativo, trabajar un mismo concepto de diversas formas. Aquí como os enseñaba, por ejemplo, las fracciones que se pueden trabajar en círculo o se pueden trabajar con las tiras de fracciones. Entonces, al verlo de dos formas diferentes, el concepto ya no es tan abstracto y se entiende muchísimo mejor. Ahora, un pequeño truco que os quiero dar, aparte de hablar de material, para almacenar todo lo que son materiales que tenemos en papel, juegos que imprimimos, muchísimas cosas que a veces no solo cuando hacemos homeschooling, sino cuando complementamos también el aprendizaje de nuestros hijos después del colegio y los queremos ayudar con materiales que quizás no estén utilizando en el aula, pero que nosotros pensamos que les van a ayudar. Todo eso hay que almacenarlo en algún sitio. Una forma de almacenar bastante práctica que yo he encontrado son estas carpetas transparentes que normalmente están pensadas como para poner una ficha dentro y poder escribir con rotulador de pizarra. Pero yo encuentro que son bastante prácticas de tener aquí pues todos los juegos imprimibles y tal que sean de un tema en concreto, en este caso las fracciones. Tengo un juego de helados, tengo unos retos de fracciones, tengo un juego de tablero y tengo el material de las tiras de fracciones. Lo tengo todo en un mismo sitio y cuando vamos a trabajar el tema de las fracciones solo saco esto y ya tenemos todo listo en caso de necesitarlo para los ejercicios o las actividades que tengamos propuestas para ese día. Hasta aquí el tema de los materiales. Como veis, hay muchísimos conceptos que se pueden enseñar en casa de forma manipulativa, de forma visual, de forma dinámica, con juegos. Y aunque no seamos profesores, aunque no seamos educadores y no tengamos experiencia, al final hemos tomado la decisión o bien de ayudar a nuestros hijos tras el colegio o bien de educar a nuestros hijos sin escuela. Al tomar esa decisión tenemos que hacernos responsables de esa decisión y ayudarnos pues con este tipo de materiales, ayudarnos porque hoy en día hay muchísima información, hay muchos libros, muchos canales de YouTube, muchas maneras de encontrar esa información que necesitamos sobre cómo enseñar diferentes conceptos a nuestros hijos. Dicho esto, os quiero enseñar un libro que es muy antiguo, pero que a mí me ayudó mucho en el sentido de enseñarme actividades muy sencillas que se pueden llevar a cabo en casa sin ningún tipo de complicación, sin saber de pedagogía, y ahí empezó mi viaje por la educación. Sí que es verdad que yo luego me he formado en muchas pedagogías alternativas, pero yo cuando empecé era una mamá que quería enseñar a sus hijos en casa. Lo único que había hecho en el terreno educativo eran dar clases de idiomas, que nada tiene que ver con enseñar matemáticas, lengua o ciencia. Y este libro, que se llama ¿Cómo ser el mejor profesor de su hijo en edad escolar?, es un libro antiguo, es de la autora Claudia Jones. Trae muchas actividades, tanto para lenguaje, como para ciencia, como para matemáticas, que son actividades que nos pueden sonar como un poquito antiguas, pero al final 2 más 2 siguen siendo 2 más 2 hoy y hace 30 años. Entonces, este libro pues es como muy útil para darnos ideas de actividades que no hace falta rizar el rizo, a veces lo más sencillo es lo que mejor funciona, y para empezar a darnos ese valor o esa creatividad que necesitamos, ¿no?, para enseñar diferentes conceptos a nuestros hijos. Yo os animo a que busquéis, si no cualquier libro que hable de actividades de matemáticas muy sencillas, basadas en el juego. No hace falta que lleve una teoría pedagógica en el libro, porque vosotros a lo mejor no queréis leer sobre pedagogía, queréis un compendio de actividades sencillas
que podáis llevar a cabo de forma práctica en vuestra casa y que no os mareen con el tema de esta pedagogía o la otra, porque yo soy consciente que a mí me puede interesar mucho, pero a otra mamá a lo mejor el tema pues no le interesa. Este libro no habla demasiado de pedagogía, es muy práctico. Hay otros seguramente más modernos, yo os enseño este porque es el que a mí me dio como el empuje, ¿no?, necesario para decir, bueno, esto se puede hacer. Y nada, espero que este vídeo os haya sido útil. Hablaremos en los siguientes pues de otras áreas de aprendizaje, de cómo aprender a leer, de cómo fomentar la lectura, de cómo montar un proyecto de aprendizaje. Y si necesitáis más información me podéis dejar un mensajito, si necesitáis más acompañamiento me podéis dejar un mensajito y me pondré en contacto con vosotros para hablaros pues de mis asesorías, mis programas de asesoramiento para papis y para mamis que quieren educar en casa. Y si es una pregunta sobre este vídeo, pues me la dejáis en comentarios. Hasta la próxima.